Entonces, no se confundan porque el nombre es muy parecido. Entonces tenemos ésteres y éteres. Vamos a empezar con éteres, porque creo que es un poquito más complicado de nombrar. ¿Sí lo ven? Sí. Sí, se ve bien. Sí. Entonces, para nombrar los éteres, hay varias formas, ¿no? En este caso, vamos a ver primero una. En este caso, vamos a suponer que todo lo que está a cualquiera de los lados del oxígeno son sustituyentes, es decir, todo lo vamos a nombrar como sustituyente. En este caso, por ejemplo, este lado, si se dan cuenta, son 3 carbonos, es como si fuera un propil. Y en el otro lado tenemos el mismo grupo. Igual es un propil. Entonces, normalmente para nombrar los éteres, lo que vamos a hacer es nombrar los sustituyentes, igual en orden alfabético, y vamos a terminar con la palabra éter. ¿Sí? En este caso tenemos 2 grupos propilos. Entonces, vamos a nombrar cada uno en orden alfabético, pero como los dos son iguales, sabemos que cuando se repite, se usa el prefijo griego. O sea, se usa el prefijo matemático, perdón, para 2, que en este caso es di. Entonces, en vez de ser propil, propiléter, va a ser dipropiléter. ¿Sí? También los éteres, hay una forma de nombrarlos que es parecida a la de los alcoholes, que es para la terminación, que es con terminación ílico. Pero en este caso, hasta donde yo he visto, esta nomenclatura solo se usa cuando el éter es simétrico. ¿Sí? Es decir, que los dos grupos sean iguales, como es este caso de aquí. En este caso, como los dos grupos son propil, también se le puede llamar éter y en la terminación propil con la terminación ílico. Es decir, éter propílico. ¿Sí? Pero recuerden, solo cuando el éter es simétrico. Cuando no es simétrico, se tienen que usar las otras variantes. Y también hay una tercera opción, que es llamarlo como si fuese un epóxido. ¿Sí? Digo, como si fuese un alcóxido, perdón, un derivado de los alcóxidos. En este caso se escogería como alcóxido la cadena más larga principal. En este caso son iguales, entonces no importa. Entonces lo que vamos a hacer es como dividir la molécula. En este caso yo voy a tomar este lado. Aquí no importa cuál, porque pues es simétrica la molécula. Y todo esto de aquí, voy a darle la terminación, voy a hacer que termine en óxido. Entonces, como es propil ese grupo, con el oxígeno se va a llamar propóxido. ¿Sí? Si fuese un etil sería etóxido, si fuera metil sería metóxido, si fuera butil sería butóxido, si fuese isopropil sería isopropóxido, etc. ¿Sí? Entonces le vamos a agregar el artículo de y vamos a nombrar el otro que queda como sustituyente, que en este caso también es un propil. Entonces va a ser de propilo. ¿Sí? Aquí se vamos a usar la terminación hilo en vez de il. ¿Sí? Entonces, esas son las 3 formas que comúnmente se pueden nombrar los éteres. Como les dije, esa segunda opción, recuerden, normalmente cuando el éter sea simétrico,
Ahora tenemos este caso de abajo. Nuevamente, si usamos la primera, primero vamos a nombrar todo lo que esté a los dos lados como sustituyente. En este caso, este de aquí es un grupo de dos elementos, dos carbonos. En este caso, este es etil. Y este de acá, ustedes ya lo hemos visto en algunos compuestos anteriores, este grupo se llama terbutil. Entonces, aquí sí vamos a nombrarlos de forma diferente, porque el grupo no se repite. No puedo decir dietiléter o dipropiléter, etcétera, porque son distintos. Aquí los voy a acomodar en orden alfabético. En ese caso, recuerden que les dije que butil, aparte de terbutil, el ter no cuenta. Ter no se utiliza para el orden alfabético, es a partir del butil. Los que sí cuentan son el iso y el neo. Entonces, entre terbutil y etil, terbutil iría primero, porque se cuenta a partir de la B, y B va antes que E. Entonces sería terbutil, guión, y nombro el siguiente, en este caso es etil. Etil, y le pongo, le anexo la terminación éter. ¿Sí? Entonces tenemos terbutil, etil, éter. ¿Sí? Ahora, para nombrarlo como si fuese un derivado de los alcóxidos, vamos a tomar la cadena más larga. En este caso, esta de aquí es la cadena más grande. Esta es la que vamos a llamar con la terminación óxido. En este caso, este se llama terbutil. Y con la terminación óxido sería terbutóxido. Le agregamos el artículo D y ahora nombramos el otro elemento, que en este caso es un etil, pero aquí sí conviene ponerle la terminación hilo, entonces va a ser etilo. Y este es el otro nombre. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ninguna, gracias. Ok, No, ninguna. en el caso de que tengamos grupos, pues que tienen nombres comunes, ¿no? Como terbutil, isopropil, isobutil, neopentil, etcétera. Pero pues ya se van a dar cuenta que pues va a haber el caso en donde la rama pues puede ser muy grande y que se necesitan nombrar sustituyentes. Entonces ahí vamos a ver el siguiente ejemplo. El éter más sencillo, en este caso, pues es el que tenga dos metiles a los lados, ¿no? Sería el más sencillo, que sería el dimetiléter o el éter metílico o metóxido de metilo. Entonces, imaginen que tenemos este éter. Esta cadena de aquí, pues sí tiene nombre común. Ustedes saben que esto es un isopropil. Pero este de aquí ya no tiene. Aquí obligatoriamente tengo que nombrar sustituyentes. Entonces, para ello, lo que voy a hacer es que voy a empezar a numerar la cadena desde el primer carbono que está unido directamente al oxígeno. Es decir, este de aquí. Este va a ser 1. Y pues de ahí me voy a ir hasta encontrar la cadena más larga. En este caso, pues es la lineal. ¿Sí? Sí. Ahora, aquí pues voy a empezar a nombrar los grupos. Que no importa tanto cuál se nombre primero. En este caso, yo prefiero nombrar primero el que tiene sustituyentes. Porque pues si lo tomamos un poco como orden alfabético, recuerden que los términos alfanuméricos van antes que los términos, alfabéticos, las letras. Entonces, primero voy a nombrar este que tiene sustituyentes y de ahí voy a nombrar este, ¿sí? Pero si se nombra al revés, no hay ningún inconveniente, se entiende.
En este caso, los dos grupos, los dos sustituyentes que existen en esta cadena, los dos son metilos. Entonces vamos a aplicar lo mismo de siempre, poner su indicador numérico y luego poner la palabra metil. Y en el caso de que sean varios, pues agregarles el prefijo matemático para decir 2, 3, 4, etc. Entonces, en este caso tenemos metilos en los carbonos 1 y 2. Entonces va a ser 1,2 dimetil y nombramos la cadena larga, que en este caso la cadena larga sería como un butano, pero como sigue siendo un sustituyente, le voy a seguir dando la terminación il. Entonces esta va a seguir siendo butil. Separo y ahora sí nombro a la otra cadena, que en este caso es isopropil. Isopropil y pues le agrego la terminación éter. ¿Alguna duda? No, ninguna. Ahora, si lo quisiéramos llamar como un derivado de los alcóxidos, pues sabemos que esta cadena larga es la que vamos a nombrar con la terminación óxido. En este caso, pues ya que está numerada, ¿no? Me voy a guiar de este mismo para nombrar el siguiente. En este caso, la cadena es de 4, igual voy a nombrar primero los sustituyentes, entonces la primera parte sigue quedando igual, 1,2 dimetil, 1,2 dimetil, y en este caso la terminación de la cadena de 4 pues ya no va a ser butil, tiene que ser butóxido. Butóxido. Agregamos el artículo D y ahora sí nombramos esta de aquí, que en este caso este pues es un isopropil, pero pues vamos a darle la terminación hilo, que es más común cuando se nombran como, cuando el nombre está dividido con el prefijo D, o sea, con el artículo D, entonces vamos a ponerle isopropilo. Y este es el otro nombre, como derivado de los alcóxidos. Entonces tenemos 1,2 dimetilbutil isopropiléter y 1,2 dimetilbutóxido de isopropilo. En este caso ustedes van a decir, ¿cómo voy a identificar que estos grupos no van con el isopropil? Si se dan cuenta, desde el momento en que la terminación il se repite 2 veces en la misma parte del nombre, ustedes saben que hasta ahí se acaba la cadena. Dimetilbutil, es decir, después de nombrar todos los sustituyentes, estoy nombrando una cadena más larga con la misma terminación il, lo que quiere decir que esa es toda una cadena. Y de ahí estoy separando con un guión y nombrando el siguiente sustituyente, que en ese caso es isopropil. Porque están de acuerdo que va a haber el caso en donde esta cadena también va a tener que llevar sustituyentes. Entonces no hay que confundirlos. Es el momento en el que uno de los sustituyentes se junta sin el guión con otra cadena que tiene la misma terminación il, quiere decir que hasta ahí acaba ese grupo, hasta ahí acaba esta cadena. ¿Sí? Ahorita vamos a ponerlo con otro éter más grande. ¿Alguna duda hasta ahorita? No, ninguna. Ahora imaginen que tenemos este de aquí. Si se dan cuenta aquí, pues tenemos el caso de que los dos sustituyentes pues tienen sustituyentes. Entonces,
pues aquí ninguno tiene un nombre común, todos van a nombrarse con sustituyentes en la cadena. Pues en este caso, para ambas partes, recuerden que la numeración va a empezar desde el carbono que está unido directamente al oxígeno. Entonces, esta cadena inicia aquí y esta inicia aquí. ¿Sí? Ahora, aquí busco la cadena más larga, que en este caso tenemos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Hay dos cadenas de 4, pero recuerden que como les había dicho, si hay dos cadenas equivalentes, se busca aquella que genere la mayor cantidad de sustituyentes. En este caso, la que genera más sustituyentes es esta. Genera un sustituyente más que esta lineal. ¿Sí? Ahora, si nos vamos con este lado, tenemos 1, 2, 3, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, aplicamos la misma. Hay dos cadenas equivalentes, pero esta lineal genera más sustituyentes que esta, ¿sí? Esta genera un sustituyente y esta hacia acá genera 3. Ahora sí, nos fijamos en los sustituyentes. En este caso, este tiene 2 metiles y un etil, y este igual tiene 2 metiles y un etil. En este caso, voy a empezar a nombrar primero la cadena más corta, no importa. Ese criterio, pues no, o sea, pues no es relevante, se entiende el nombre, si nombran esta primero o esta después, no hay ningún inconveniente. En este caso, yo voy a nombrar primero este lado. Tengo un etil en el carbono 1 y 2 metilos en el carbono 2. Entre etil y metil, etil va primero. Tengo 1 etil, 2, 2, 2, 2 dimetil y la cadena de 3 se llamaría propil. Desde aquí ustedes se dan cuenta que se juntó la palabra metil y hay una cadena que también termina en il. A diferencia de aquí, no, aquí solo hay sustituyente, sustituyente y aquí se une. Lo que quiere decir que la cadena aquí termina su nombre y acá va a iniciar la siguiente. Ahora nombro la siguiente cadena. En este caso tengo igual un etil y 2 metiles. En este caso, pues el etil va primero. 2 etil. 2 etil y tenemos 1, 3 dimetil, 1, 3 dimetil y la cadena es de 4 y ahí sería butilo porque ya estamos la cadena es de 4 igual la terminación va a ser il, perdón, y ya le voy a agregar la terminación éter, entonces va a ser butil éter. Entonces, si se dan cuenta, aquí se repite la terminación il. Entonces, aquí termina una cadena, pues acá debe iniciar la otra. Y la otra termina en donde se vuelve a repetir il y terminación éter. Entonces, ya sé que esta es una cadena y este es el otro lado. ¿Sí? ¿Alguna duda? No, ninguna. Una. Ahora, nombrándolo como un derivado de los alcóxidos, ahí sí, voy a tener que nombrar primero esta, que es la cadena más larga. En este caso, pues la numeración aplica la misma, ¿no? Porque es el mismo concepto. Solo que en este caso, esta parte igual va a ser 1 etil, 2, 2, no, como es la segunda, primero va esta, ¿no? Sería 2 etil, 1, 3 dimetil, pero en vez de butil, tiene que tener terminación óxido. Entonces va a ser butóxido. Entonces va a ser 2 etil, 1, 3 dimetil, butóxido de, y nombramos como sustituyente este restante, que también tiene sustituyentes en los sustituyentes. Entonces, esto va a tener el mismo nombre, solamente que hasta propil, recuerden que después del artículo de, en vez de terminación il, ocupó hilo. Entonces va a ser 1 etil, 2, 2 dimetil, propilo.
Y aquí tenemos la cadena que se nombra como con la terminación óxido del alcohóxido, que es la más grande, D, y el otro se nombra todo como un sustituyente. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Todo bien? ¿Alguien tiene dudas o pasamos a los ésteres? No hay dudas. Perfecto. Ahora nos vamos con los ésteres. Tenemos estos. La diferencia de los éteres con los ésteres, ya nos dimos cuenta, es que los ésteres tienen inmediatamente un grupo carbonilo en el carbono adyacente al oxígeno, ¿sí? Puede estar acá o acá, no es lo mismo, no importa. Y este, pues ya es un éster. No es un éter combinado con combinado con una acetona, nada que ver, son grupos diferentes, ¿sí? Entonces no vayan a creer que esto se puede nombrar como éter y esto nombrarlo con oxo, que es cuando las acetonas son sustituyentes, o que es una acetona y que esto lo voy a nombrar como un sustituyente, que el éter como sustituyente, nada que ver. Esto es un éster, no lo vayan a confundir porque parece como la combinación de grupos. En este caso, para nombrar un éster, la cadena principal va a ser aquella que contenga el carbonilo. Es decir, este lado que contiene el carbonilo es la cadena principal. Y la restante es la que se va a nombrar como un sustituyente con la terminación hilo. En el caso de la cadena principal, la terminación para la cadena va a ser oato. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta cadena tiene 2 carbonos y se va a iniciar la cuenta desde el carbono que contiene el grupo carbonilo. Entonces tenemos 1, 2 y el otro componente pues es 1, 2. Entonces tenemos un compuesto de 2 carbonos. Sabemos que para 2 es et, ¿no? De etano. Pero la terminación va a ser oato. Entonces esta parte de aquí sería etanoato. ¿Sí? Etanoato. De ahí vamos a agregar el artículo T y nombramos el último como sustituyente con la terminación hilo. Entonces, este de aquí también es de 2 carbonos. Entonces sería etilo. ¿Sí? Aquí ya es más fácil porque aquí no hay que decidir. Aquí pues ya hay una que tiene que ser forzosamente la principal. También es muy común que al etanoato se le llame acetato. Pues este compuesto también se puede llamar acetato de etilo, ¿sí? Al etanoato se le puede también llamar acetato. ¿Por qué? Porque la terminación acetato tiene que ver como, si se dan cuenta, esta parte de aquí del grupo se parece mucho a un compuesto que todos conocen, solo que si en vez del etilo tuviera un hidrógeno, ¿cómo se llamaría?
¿Alguien lo reconoce? Si en vez de este grupo tuviera un hidrógeno, ¿cómo se llamaría la molécula? Es un ácido muy común. Es el que normalmente conocemos como ácido acético. ¿Sí? El vinagre. ¿Mande? Ese es el vinagre, ¿no? O sea, el Ándale, ácido es el acético. que está contenido en el Vinagre. vinagre. Entonces, como normalmente al ácido acético, que su nombre por Yupac en realidad es ácido etanoico, al igual que para la parte de etanoato, pues en vez de ponerle etanoato, es como si le hubiera puesto el prefijo ato a la parte de acético. Entonces le pusieron acetato. ¿Sí? Entonces, igual es muy común que al etanoato, en vez de verlo así, lo encuentren como acetato. ¿Sí? De hecho, el acetato de etilo es un compuesto, un éster muy común usado, no sé para qué, pero es como muy común, aparece en muchos lados. Entonces, si de pronto ven que dice acetato, no se sorprendan, el acetato es famoso. Acetato. Ok, ahora para el compuesto de aquí abajo, igual recuerden, la principal va a ser aquella que contenga el grupo carbonilo y dicho carbono va a tener la numeración 1. Entonces ya sabemos que aquí va a ser 1, 2, 3, 4, ¿no? Que es la cadena más larga que se puede armar aquí. Y este lado, pues no lo necesito numerar porque yo ya sé cómo se llama este grupo, ¿no? Este grupo sí tiene un nombre común, que es terbutilo. Entonces, aquí nombro primero los sustituyentes. En este caso es 2,2-dimetil. Y en este caso la cadena es de 4. Entonces sería butanoato. Dos, 2-dimetilbutanoato D, agregamos el D, ya que terminamos de nombrar este lado, y nombramos el otro. En este caso, el otro grupo es terbutil, ¿no? Pero dijimos que después del D vamos a usar la terminación ilo en vez de il, porque es mucho más común. Entonces sería terbutilo. Y tenemos el nombre del éster. ¿Alguna duda? ¿Dudas? ¿Dudas? Ninguna. No. ¿Todo bien? Ok, entonces antes de entrar a otro grupo, vamos a ver las prioridades, porque recuerden que hasta aquí ya anexamos dos grupos más. Hay que ver en qué prioridad se encuentran para que en el caso de que se combinen los grupos, yo sepa cuál va a ser el nombre de la cadena principal, o sea, cómo se va a llamar el compuesto y quiénes van a ser sustituyentes. Acá tengo una lista. En este caso, hasta ahorita habíamos visto que en la punta teníamos aldehído, de ahí teníamos cetona, alcohol, alqueno, alquino, ¿sí? Pero ahora añadimos éter y añadimos éster. En este caso, el éster hasta ahora va a estar ahora hasta arriba. El éster está por encima del aldehído, ¿sí? Entonces, ahora, en el caso de que exista un aldehído en la cadena, pues tiene que nombrarse como sustituyente. Y ahora, en el caso del éter, el éter está por encima de los alquenos y los alquinos, pero por debajo de los alcoholes. Entonces, vamos a tener éster, aldehído, cetona, alcohol, éter, alqueno y alquino, ¿sí? En este caso, los alcoholes todavía son más prioritarios que los éteres.
Entonces, cuando tengamos alcohol y éter, pues se tiene que nombrar como alcohol, no como éter. En el caso de que tengamos un éster y haya cualquiera de los grupos que ya vimos, estos se tienen que nombrar como sustituyentes, porque hasta el momento, ahora el éster es el que está hasta arriba en las prioridades. Imaginen que tenemos el siguiente compuesto. En este caso, aquí podemos ver tres grupos. El grupo éster, un grupo alcohol y un grupo cetona. Pero dijimos que entre todos esos grupos, el más prioritario hasta el momento es éster. Entonces, esta molécula se va a nombrar como éster. Entonces, ya sabemos que para los ésteres, la cadena principal es aquella que contiene el grupo carbonilo. No porque esto también es un carbonilo. El grupo carbonilo del éster, en este caso es 1, 2, 3. Y la otra cadena igual va a iniciar desde aquí. 1, 2, 3. Esta es la principal, que es la que contiene el grupo cetona, el grupo al carbonilo del éster. Entonces, primero nombramos los sustituyentes. En este caso, el sustituyente es el grupo OH. Y ya habíamos visto que el OH como sustituyente se nombra hidroxi. Entonces va a ser 2-hidroxi. Y ahora sí, ya no hay más sustituyentes. Nombro la cadena de 3 con la terminación oato. En este caso sería propanoato. Hidroxipropanoato, agrego el artículo D y nombro la otra cadena. En este caso, la otra cadena también tiene un sustituyente, que es un carbonilo. ¿Y cómo habíamos dicho que se nombra el carbonilo como sustituyente? ¿Quién puede responder? El carbonilo como sustituyente, ¿cómo dijimos que se nombra? Oxi. Oxo, ¿sí? El carbonilo es oxo como sustituyente. En este caso va a ser 2-oxo. 2-oxo. Y la cadena es de 3. Propilo. ¿Alguna duda? Ninguna. Veamos otra combinación. Imaginen que tenemos este compuesto. Nuevamente, ¿cuántos grupos importantes tenemos? 3. 3. Tenemos alqueno, alcohol, éter, ¿sí? Y entre estos grupos dijimos que entre esos tres, ¿quién va a estar hasta arriba? Alcohol, ¿sí? El alcohol es el prioritario en este caso. Ahora, ¿cómo voy a nombrar el éter como sustituyente? Ahí les va. Primero lo que voy a hacer es que voy a buscar la cadena más larga que contenga el grupo alcohol. En este caso es esta lineal, ¿sí? No hacia acá arriba, porque aquí está el oxígeno del éter, hacia ahí ya no puedo pasar. Es la lineal, ¿sí? Ahora lo que voy a hacer es de que voy a numerar la cadena de tal manera que al grupo prioritario, que en este caso es el OH, le toque el indicador numérico más pequeño. En este caso, si se dan cuenta,
la cadena es simétrica, el OH está justo en el centro, en el carbono 4, hacia ambos lados es 4, ¿sí? Entonces, ahora tengo que decidir entre grupos. Tengo que decidir a qué sustituyente le voy a dar el número más pequeño, porque en este caso el principal siempre le toca el mismo. En este caso, después de las prioridades, sabemos que entre alqueno y éter, el éter es más prioritario. Entonces, a este le voy a dar el indicador más pequeño en este caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya pasamos el principal. Ya vimos que el principal hacia cualquier lado le toque el mismo número. Entonces, la numeración quedaría así, ¿sí? ¿Alguna duda con la numeración? No, Ok. ninguna. Ahora, primero nombramos los sustituyentes. En este caso tengo como sustituyente este de aquí. Si se dan cuenta, esto de aquí es como cuando en los éteres nombramos la parte con la terminación óxido, ¿sí? Cuando decimos que es butóxido, metóxido, etóxido, etcétera, ¿sí? Aquí vamos a aplicar lo mismo, solo que en vez de que la terminación sea óxido, ahora va a ser oxi. Entonces, en este caso, este de aquí tiene 2 carbonos, esta cadena del éter, 2 carbonos. Este carbono de aquí es parte de la cadena principal, no cuenta. Este de aquí tiene 2 carbonos. Entonces, como tiene 2 carbonos, la terminación es etil, no es como un etil. Entonces, si le ponemos la terminación óxido, sería etóxido, que es para nombrar como éter. Pero como lo voy a nombrar como sustituyente, entonces la terminación va a ser oxi. Entonces, en vez de tóxido, va a ser etoxi. Entonces, tenemos etoxi en el carbono 2. 2, etoxi. Y ahora sí, nombramos, recuerden que el alqueno, esta parte de aquí, no se nombra como sustituyente, sino que se mete el nombre en la parte de la cadena principal. En este caso, primero, recuerden que cuando combinamos nombre de alqueno con alcohol, primero se ponen los números del alqueno y de ahí se divide el nombre y ponemos el alcohol. En este caso, el alqueno está en el carbono 6. Ponemos 6. La cadena es de 7, es decir, sería esta. Pero como lo vamos a nombrar primero como alqueno, sería hepteno. Pero como realmente es un alcohol, se corta el nombre, como habíamos visto. En vez de hepteno, es heptén. Heptén. Si el OH estuviera en el carbono 1, ya no necesitaría poner 1 y simplemente pondría ol y ya sería heptenol. Pero como en este caso el OH sí está en un carbono diferente al 1, entonces vamos a tener que ponerle el guión, ponemos el número en el que esté el OH, que en este caso es 4, y le ponemos terminación ol, ¿sí? ¿Alguna duda? Ninguna. ¿Me podría repetir cuál es la prioridad de los compuestos otra vez, por favor? Claro que sí. Hasta ahorita, en cómo vamos con éster, aldehído, cetona, alcohol, éter, alqueno, alquino. ¿Sí? Y ya sabemos que en la parte de los sustituyentes que son como propil, etil, todo eso que solo son carbonos está por debajo de sus grupos. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ver un grupo más. En este caso vamos a ver aminas. Las aminas y las amidas
igual normalmente las ponemos juntas porque el grupo se parece bastante, ¿sí? Pero en este caso, para ver uno, porque todavía tenemos tiempo de ver uno, pues vamos a ver primero las aminas, ¿sí? Aminas. Lo van a ver así, lo van a ver como NR con R' y R', porque las R's no necesariamente tienen que ser iguales, ¿sí? Las R's pueden ser cualquier grupo, alquilo o arilo o incluso hidrógeno, ¿sí? Como el grupo también puede ser hidrógeno, quiere decir que las aminas van a tener tres tipos: amina primaria, amina secundaria y amina terciaria, ¿sí? Las aminas cuaternarias son sales, entonces no las vamos a meter aquí. Y las que solo son tres hidrógenos, ese pues ya no se considera como una amina, no como un compuesto orgánico. Es un compuesto inorgánico que lo conocemos como amoníaco, ¿sí? Ese tampoco lo vamos a incluir aquí. Solo a partir de amina primaria, secundaria y terciaria. Es decir, que los grupos R sean un grupo R, dos hidrógenos, dos grupos R, un hidrógeno o tres grupos R, ¿sí? Entonces, aquí tenemos amina primaria, secundaria, terciaria, ¿sí? Para nombrar las aminas, lo que vamos a hacer es de que la cadena principal va a ser la que contenga el grupo amina. En este caso aquí solo hay una, ¿no? Esta, que es de 2 carbonos, ¿sí? Lo único que vamos a hacer es darle la terminación amina al nombre. Se puede combinar, ahorita les voy a decir cómo. En este caso, esta cadena es de 2, que sería etil o etano. Entonces, hay dos formas de combinarlo: que a la palabra etano le quites la O y le pongas amina, es decir, que sea etanamina. Así. O que también, en vez de que ocupes etano, ocupes etil y le agregues amina. Entonces sería etilamina. ¿Sí? Ambos nombres son correctos. A mí me gusta más usar esta, ¿sí? Pero también es válida esta. De hecho, yo les recomendaría usar más esta, porque como termina en consonante, no necesitas quitar letras, solo agregas amina, etilamina, propilamina, butilamina. Y aquí sí tienes que ver cuándo quitar la vocal para ponerle el nombre. Puede ser metanamina, etanamina, butanamina, etcétera, ¿sí? Me gusta más esta, pero recomiendo más esta porque es un poco menos confusa, ¿sí? ¿Alguna duda? Ninguna. Ok. Para el caso de la amina secundaria, la cadena principal va a ser la que sea más larga. En este caso es esta. Y aquí pues voy a usar la numeración desde el carbono que contiene el grupo amina, ¿sí? Y el otro grupo se va a llamar, va a ser un sustituyente. Pero hay varias cosas. Para nombrar ese sustituyente y que yo no piense que forma parte de la cadena principal, ese sustituyente se le tiene que anteponer, en vez de un número, una letra, que en este caso es una N mayúscula. Entonces voy a nombrar primero el sustituyente, que es que en este caso es un etil, pero como ese etil no está unido a la cadena, sino al nitrógeno del grupo amina, le voy a poner N-etil.
donde N me indica que el etil está unido al nitrógeno de la amina. Y ahora sí, nombro la cadena larga, en este caso es de 3, sería propanamina. Propanamina o también N-etil propilamina. ¿Sí? Ahora, vayamos con el siguiente grupo. En este caso tenemos amina terciaria. Aplica lo mismo. Buscamos la cadena más larga, que va a ser la principal. En este caso, todos los grupos son el mismo. Entonces, cualquiera puedo escoger. Y los demás son sustituyentes. Y recuerden que cuando un sustituyente está en el nitrógeno, le voy a poner N. ¿Sí? Pues en este caso, este compuesto tendría que ser, los dos que son como sustituyentes son propilos. Entonces tendría que hacer N, N dipropil y la otra cadena que también es un propil sería propilamina o propanamina. ¿Sí? Pero ojo, si se dan cuenta, los tres grupos son iguales. ¿Sí? Entonces, como los tres grupos son iguales, esta amina es simétrica. Por lo que para aminas simétricas, esto de aquí, por lo general, no se usa. ¿Sí? Para amina simétrica, lo único que se hace es nombrar todos como sustituyentes, ponerles el prefijo que les corresponde, si son 1, 2 o 3, y agregarle la palabra amina. Entonces, en vez de usar esto, tendría que ponerle simplemente tripropilamina. ¿Sí? Solo cuando es amina simétrica. Como esto aplica solo para amina simétrica, pues yo ya supongo que los propiles todos están unidos al nitrógeno. ¿Sí? Lo mismo puede ser, aplica para amina secundaria. Igual si estos dos grupos fueran iguales, por ejemplo, que los dos fueran etilos, simplemente se puede nombrar como dietilamina. ¿Sí? Pero recuerden, solo cuando es amina simétrica. Cuando la amina no es simétrica, forzosamente hay que usar las N, ¿sí? Puede ser no sé, dimetil butanamina, o puede ser N-etil, N-propil decalamina, etc. ¿Sí? Y ya mañana lo veríamos con sustituyentes, porque en este caso aquí todos los sustituyentes tienen nombre común, ¿no? Vamos a ver para los que pues, haya que usar números, indicadores numéricos. ¿Dudas? No, ninguna, gracias. Ok. Entonces, mañana vemos con aminas con más sustituyentes, con algunas combinaciones de otros sustituyentes. Les voy a decir en qué parte de las prioridades entra. Y vamos a ver amidas, también amidas y ácidos carboxílicos, ¿sí? Que es el último grupo que vamos a ver. ¿Alguna duda de los grupos que vimos hoy? Ninguna. ¿Ninguna? Ok, entonces eso sería todo por hoy. Nos vería el día de mañana para la última clase. Y y terminamos de ver los grupos que nos faltan. Ok, entonces todo por hoy. Muchas gracias por participar. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta Muchas mañana. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta mañana. Gracias, hasta luego, que Gracias. tenga buen día. Luego. Hasta luego.